Digo, tengo a mi izquierda el tema que va a continuación va a ser sistemas compactos de amoníaco de baja carga y aplicación a túneles de ultracongelación. Y tengo a mi izquierda a Enrique Gómez Nieto, ingeniero de Bernard Refrigeration. Sus tareas son de desarrollo de proyectos, gestión comercial y de compras, diseño de instalaciones, coordinación de equipos de trabajo y relación por venta con clientes. Él es ingeniero técnico industrial, especial en electricidad y técnico superior en prevención de riesgos laborales en seguridad laboral. Y con él, ahora la limón, Javier Cano, conocido ampliamente por todos, subdirector general de Intercon, y van a hacer la limón. Cuando queráis. Muchas gracias, Manel. Efectivamente, bueno, hemos hecho un pequeño cambio en el programa. Inicialmente iba a hacer esta presentación, le iba a hacer Fernando García, que es colaborador nuestro, pero por un tema personal ha tenido una urgencia y no ha podido asistir. Entonces, pues la organización le pidió también el favor a Enrique Gómez que hiciera la presentación, puesto que él ha sido el artífice de la instalación, ¿no?, de sistema de baja carga que se presenta como ejemplo. Pero esta primera parte, una pequeña primera parte que habla sobre los sistemas Amolite que ha desarrollado Intercon, pues bueno, pues no quedaba bien que lo hiciera Enrique como instalador y bueno, pues Intercon va a presentar un poco los sistemas compactos que tiene desarrollados. ¿No carga? No. Dale a no, tienes que darle aquí. Vale. Eso es aquí, ¿no? No lo veo bien. Ahora. Pasa, si quieres, la siguiente. Bueno, Mauricio ha hablado ya extensamente un poco de los distintos sistemas de baja carga. Y es verdad que ese concepto de baja carga es diferente, el que quizás hay a lo mejor en Estados Unidos, el que puede haber en Australia y el de Europa. Es verdad que en Estados Unidos se habla mucho de baja carga, lo que es la baja recirculación de amoníaco, es decir, las tasas de circulación de 1,2, ¿no? Digamos, de recirculación de amoníaco, que con eso efectivamente pues reducía como a la mitad o incluso más lo que es la carga de amoníaco con respecto a una instalación convencional, ¿no?, de alta recirculación. En Australia, donde han desarrollado quizás más el concepto de la expansión seca del amoníaco, y hablan pues de cargas específicas que estarían ya por debajo de 1 kilo de amoníaco por kilovatio frigorífico. Y en Europa es verdad que suele hablar, también nos solemos referir mucho a lo que son los sistemas indirectos, ¿no?, con un fluido secundario, que es un glicol. Esto vale obviamente para media temperatura. Nosotros desde Intercon, cuando exploramos las posibilidades que teníamos de desarrollar sistemas compactos de amoníaco de baja carga, pues vimos que efectivamente pues había una gran posibilidad, una gran oportunidad en desarrollar chillers, enfriadoras, ¿no?, de amoníaco con carga crítica, con una carga muy reducida, y además en un concepto que es también un poco novedoso, que es la condensación por aire. Y eso es lo que pues denominamos el proyecto Amolite, que creamos con la colaboración también de Fernando García. Fernando García, pues lo conoceréis de Fergasa. Fergasa pues disminuyó su actividad y de alguna manera se integró con nosotros para desarrollar el proyecto Amolite. Eso sería un concepto de cómo resolver una instalación frigorífica a temperatura positiva, es decir, con un fluido secundario y con una planta enfriadora, pero todos sabemos que en temperatura negativa los fluidos secundarios, los sistemas indirectos, no son tan ventajosos, y entonces pues, está el otro concepto que desarrollamos también, que era ese mismo concepto, digamos, de expansión seca con condensación por aire, pues también extrapolarlo a un sistema pues para baja temperatura con una distribución de amoníaco a lo que son los evaporadores, ¿no? Entonces, en esos esquemas he presentado pues esas dos ideas, que como digo, hay más conceptos que se engloban bajo la baja carga de amoníaco, pero estos dos son los que nos permite hacer sistemas paquetizados, ¿no? Sería entonces lo que es el chiller de amoníaco y el sistema Amolite de X, ¿no?, que sería de expansión seca. Esto es un ejemplo de una instalación de un
un chiller de amoníaco está en una industria cárnica, son 700 kilovatios y tiene una carga de tan solo 50 kilogramos por kilovatio, es decir, una carga muy, muy, muy reducida. Estamos hablando que la carga específica está en los 70 gramos por kilovatio frigorífico. Eso es, que yo sepa, lo más bajo que hay en la industria. No hay cargas específicas tan pequeñas en otros fabricantes. Es verdad que me decían a un cliente, dice, bueno, ¿por qué bajar tanto realmente? Pues tener 100 kilos ya está bien, está genial, ¿no? Bueno, hay algunas limitaciones también en las normativas y en los reglamentos que hace que nos interese bajar ese nivel, ¿no? Por ejemplo, por debajo de los 50 kilos de amoníaco, los equipos pueden prefabricarse en fábrica, cargarse de refrigerante y transportarse en un transporte convencional por carretera. Entonces eso ya es una gran ventaja porque todos los sistemas pueden ir completamente terminados, ¿no? Y ese era el objetivo de poder llegar a ese límite de carga, ¿no? Lo que es la composición del equipo, que lo podemos ver en la siguiente. Bueno, como comentaba, esto es la planta enfriadora, se configuró con condensadores de aire, que son esos condensadores tan característicos en V, con ventiladores EC. Esto es condensación seca, es decir, no hay pulverización de agua, ningún sistema adiabático para bajar lo que es la temperatura del aire, ¿no? El logro aquí es que con este sistema amoníaco pues podemos alcanzar temperaturas de condensación o temperaturas ambiente de hasta 47 grados, que es lo que hemos probado, ¿no? Es decir, estaríamos condensando a 53 grados el amoníaco. Gracias bueno, pues al aceite, el amoníaco se refrigera bien, ¿no? Y pues el problema que tienen las altas temperaturas de descarga en el amoníaco pues se reducen pues con una adecuada inyección del aceite y enfriamiento del aceite. El enfriamiento del aceite también es directo. Una de los módulos V pues tiene, básicamente es un enfriador de aceite, es una batería de acero inoxidable. Mientras que la condensación es por microcanal, condensadores de aluminio, que eso ayuda también a reducir mucho la carga. El compresor que utilizamos aquí es un compresor semihermético, que evidentemente, como tenemos una carga tan baja, tan pequeña, pues claro, no nos podemos permitir ni entradas de humedad ni tampoco eventuales fugas que se puedan tener a través de los cierres mecánicos. Con lo cual, compresor semihermético es una gran idea, ¿no? para poder desarrollar este tipo, aparte de la compacidad, ¿no? que tiene un compresor semihermético. Evaporador de placas con expansión seca, una obra de expansión electrónica, y tiene poco más, porque realmente es un circuito muy parecido a lo que sería conceptualmente un circuito de freón, ¿no? Y la siguiente realización, que es la que nos va a detallar con el proyecto concreto Enrique, sería ya lo que es la expansión seca de amoníaco directamente en el evaporador de tubos y aletas. Conceptualmente, la máquina es muy similar. Aquí sí que ya no es carga crítica, hay un pequeño recipiente, pero conceptualmente la máquina es muy similar. Y yo pues te doy paso a ti, Enrique, para que nos presentes el proyecto. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo os voy a contar la experiencia que hemos tenido como instalador, porque aquí todos son fabricantes, todos se te venden las bondades de este tipo de sistemas, pero luego la realidad es que como instalador tenemos que dar salida y darle servicio a nuestros clientes. En este caso tuvimos una recepción de una petición por parte del cliente para instalación de 2 túneles de congelado y nos marcaba una serie de especificaciones. Esas especificaciones es que la propia caja del túnel iba a estar instalada a la intemperie, debía estar sobre una bancada metálica autoportante para que en un momento dado el propio cliente lo pudiese trasladar a otras instalaciones suyas, y el equipo frigorífico debía estar también o bien sobre esa bancada o en una bancada en la parte superior de la caja que se fabricaría. Nos marcó unas dimensiones mínimas creo recordar, eran 12,5 por 360 por 220 para poder almacenar 25 toneladas de carne y congelarlas en 36 horas.
La potencia, como este cliente ya tenía otros túneles, nos estimó que eran unos 125 kilovatios, con una temperatura de cámara de -30. Como os he dicho, este cliente ya tenía otros túneles similares ya instalados y, como es lógico, tuvimos que plantear una serie de mejoras con los que ya teníamos en las propias instalaciones. Este cliente tenía dos tipos de instalaciones, o bien con freón o bien con amoníaco bombeado. Es decir, ya pues tenía la comparativa de estas dos instalaciones. La instalación de freón, lógicamente, se desestimó porque el freón tiene los días contados, desgraciadamente, pero es así. Y la instalación de amoníaco bombeado pues planteaba problemas porque no tenían capacidad suficiente para poder dar servicio a estos dos túneles y tampoco se disponía de espacio para plantear una nueva instalación. Y aquí es donde surgió la idea de la instalación de amoníaco con baja carga. Gracias a la colaboración, en este caso, de Intercom, pues se planteó un proyecto bastante curioso y bonito que se ha llevado a cabo. Tuvimos un hándicap tanto en las cajas como en la instalación. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, había que plantear una serie de mejoras. En las cajas estaban fabricadas sobre una bancada metálica con panel de 200 milímetros, de panel de espuma de polisocianurato, de espuma PIR y acabado en chapa fenólica. Uno de los problemas que tenían en las cajas actuales es que los paneles del techo estaban fabricados de forma longitudinal y presentaban deformaciones, y con lo que conlleva eso, que es la infiltración del aire y problemas de acumulación de hielo. En este caso, se realizó un nuevo diseño de las cajas, los paneles se pusieron de forma transversal, lo cual nos daba mucha mayor rigidez y mayor resistencia mecánica. Otro problema que se detectó en el diseño de la instalación fue en las propias puertas de paso del producto, porque también teníamos una gran acumulación de hielo. Para solventar este problema, lo que se planteó es la instalación de puertas con marco con rotura de puente térmico y marco calefactado. Y el resultado ha sido bastante bueno porque la acumulación de hielo se ha reducido al mínimo. Y luego, lo fundamental, como es lógico, la instalación que se planteó es una instalación de baja carga de amoníaco. Este sería el esquema que tenemos en la instalación, donde la instalación de la central compacta se iba a instalar en una bancada en la parte superior de la caja. Tendríamos una instalación de tuberías que darían servicio a un evaporador tipo mural, con ventiladores radiales que impulsarían el aire a través del plenum y retornarían el aire a través del propio producto. El producto se iba a almacenar en cajas de 60 por 40 hasta una altura de 2 metros y en pasillos con una separación mínima de unos 10 centímetros aproximadamente. ¿Qué más os puedo contar? Teníamos en la parte posterior, se diseñó un recinto técnico con una puerta pequeñita para acceso a la propia batería del evaporador y dar servicio también y poder tener acceso a los ventiladores radiales de lo que es el evaporador. Otro grave problema que tenían este tipo de instalaciones eran las depresiones creadas por el cambio tan brusco de temperatura que teníamos en el túnel. Entonces se hizo un cálculo adecuado de las válvulas del equilibrado que evitaban precisamente ese tipo de depresiones y evitaban a su vez la infiltración de aire y, por supuesto, la acumulación de hielo. Este sería la estiba de las cajas de carne. Y en la otra fotografía podéis ver el túnel ya acabado con la batería donde se producía el retorno del aire. Lo que es en sí la instalación de la central frigorífica compacta, pues es a través, como ha dicho Javi, de un compresor semihermético de tornillo. Os puedo garantizar que el circuito es muy sencillo, es un circuito muy similar a una instalación de freón. La principal ventaja para el instalador es que es muy fácil de entender. Estamos muy familiarizados con este tipo de circuitos.
Entonces, esto nos hizo pues un poco pues tirar para adelante con el proyecto, porque la verdad es que para instaladores como nosotros, que somos instaladores de refrigeración, como decía, ligera, pues nos da pie a plantearnos este tipo de instalaciones. Entonces, como os digo, el circuito, pues simplemente tenemos el que es un compresor de tornillo, de motor de imanes permanentes. Tenemos un pequeño recuperador de aceite vertical y vamos a dos condensadores, a un condensador con dos baterías en V y ventiladores EC. Las baterías son de microcanal, lo cual tenemos una carga mucho más reducida y nos permite también este tipo de baterías tener una condensación a temperaturas elevadas. Como todos los fabricantes siempre nos dicen que pueden condensar a temperaturas de 40 a 45 grados. Yo como instalador siempre tengo mis dudas. Eso es así, siempre ocurre. Pero os puedo garantizar que los túneles han estado trabajando este verano y no hemos tenido ningún problema de condensación. Es más, se ha vigilado exhaustivamente y los resultados son bastante óptimos, lo cual es un punto a su favor. La caída de líquido, tenemos un recipiente de líquido muy pequeño, con su filtro y con su visor, y para aumentar el rendimiento de la instalación, pues tenemos un economizador con placas de un intercambiador de placas de acero inoxidable soldado, y tenemos también, a su vez, una inyección de líquido, una inyección hacia el compresor para controlar la temperatura de descarga en el propio compresor, porque tenemos que limitarla. Sobre todo, el compresor variamos su capacidad con un variador de frecuencia y tenemos que controlar su temperatura de descarga. La línea de líquido, vamos a dos válvulas electrónicas. En este caso, el circuito tenía dos entradas, teníamos dos circuitos dentro del propio evaporador, porque el problema de los túneles es que tenemos evaporadores muy grandes en espacios muy pequeños. Y entonces, en este caso, teníamos dos entradas. Y ya cerramos el ciclo hacia el propio compresor. El tipo de desescache elegido fue por glicol caliente, teníamos circuito imbricado de glicol caliente, donde recuperábamos calor con un intercambiador de placas en el circuito de aceite. Y el enfriamiento de aceite lo hacíamos con un módulo también en V con batería de acero inoxidable y aletas de aluminio. Como podéis ver, es un circuito típico de cualquier instalación de freón, muy fácil de entender, sobre todo para el personal que no está acostumbrado a trabajar con amoníaco, y entonces es una de las bondades que tiene este sistema. El sistema, a su vez, llevaba una monitorización a través de un sistema basado en la nube, que es el Kikonex, en este caso, donde podemos observar en tiempo real cualquier tipo de consulta que tengamos sobre cualquier sonda, cualquier elemento de la instalación que tenemos instalada. Os tengo que contar también otra bondad de este tipo es el tema de las tuberías. Las tuberías, este tipo de instalaciones tienen tuberías muy pequeñas. Para las potencias que estamos trabajando, nos vamos a diámetros de tubería muy pequeños. Y muy fácil de instalar por parte del instalador, porque estamos hablando de diámetros de N20 y diámetros de N50 para la aspiración, de N20 para la tubería de líquido, con una velocidad menor de 1 metro por segundo, y de aspiración de N50, que nos vamos de 25 a 30 metros por segundo, ya que las pérdidas de cargas, como estamos viendo, son muy pequeñitas. El glicol caliente también, la tubería era de N50, y luego pues en las tuberías iban calorifugadas con aluminio para su instalación al exterior. Uno de los puntos claves que nos ha comentado, en este caso Julius, es el diseño del propio evaporador, donde tenemos la distribución de refrigerante, como nos ha dicho. Lógicamente, lo que tenemos que tener es una superficie mejorada. Tenemos unos tubos estriados que nos dan mucho mayor rendimiento. La clave también es que el tema del aceite no nos
no nos realiza o sea, no tenemos una pérdida de rendimiento con este tipo de aceite que tenemos en la instalación, y tenemos un control preciso porque tenemos unas válvulas electrónicas donde están siempre estamos regulando el recalentamiento y estamos evitando los golpes de líquido hacia el compresor. La clave también de este tipo de instalaciones es el aceite empleado, que es el PAG, que ya han hablado anteriormente, que es un aceite miscible con el amoníaco. El retorno del aceite es de forma natural, es decir, realizaremos los mismos sifones y las pendientes igual que las instalaciones de freón. No hay ningún otro tipo de clave para este tipo de instalaciones. Lo que ya hemos dicho, que disponemos de un separador de aceite muy sencillo, vertical. No tenemos ensuciamiento en el evaporador, por lo tanto no tenemos pérdida de rendimiento en el evaporador. Y en este caso la humedad que pueda tener el sistema pues se queda en el propio aceite y evitamos tanto la purga de aceites como en sistemas inundados como tenemos actualmente. Aquí tenemos una gráfica de la viscosidad del aceite a diferentes puntos de trabajo. Y aquí es lo que estábamos comentando, el tema del condensador de microcanal. El microcanal lo que nos permite es tener una carga muy reducida de amoníaco y tenemos una condensación que nos permite tener a temperaturas muy elevadas. Este sistema lleva un sistema de condensación flotante donde siempre vamos variando la velocidad de los ventiladores para controlar, en este caso, el delta en el propio condensador. Y lo que hemos dicho antes, que la seguridad que tenemos en el compresor, a través de una inyección de líquido, controlamos la temperatura de descarga del propio compresor. ¿2 minutos? Vale. El desgarche, como os he dicho, era por glicol caliente, iba integrado en la misma bancada de la central, con un depósito de 500 litros donde calentábamos el glicol a unos 50-60 grados. Con este tipo de desescarches era un desescarche muy eficiente y rápido, lo cual no teníamos problemas de acumulación de hielo en la propia batería. Como conclusión, pues nuestra experiencia con este tipo de sistema, la verdad que ha sido bastante satisfactoria desde el punto de vista de instalador. Creo que es una solución que ha venido y se va a implantar, que nos da pie a plantearlo en más instalaciones de las que en un principio estaban pensadas. Tiene un impacto muy pequeño, el impacto del factor TEU es muy pequeño porque nos vamos, como hemos dicho, a refrigerantes naturales. Son instalaciones que tienen una gran fiabilidad, no presentan grandes problemas tanto en su funcionamiento como en su mantenimiento. Son instalaciones muy sencillas de instalar. ¿Por qué? Porque vienen ya completamente carrozadas y terminadas. El instalador como tal, como somos nosotros, simplemente lo que hay que realizar es una instalación muy sencilla de tuberías de diámetros muy pequeños. Por supuesto, todo va monitorizado y en cualquier momento podemos controlarlo con el sistema en este caso el Kikones, que lo tenemos, y podemos modificar cualquier tipo de parámetro en tiempo real. Y tenemos un rápido retorno. ¿Por qué? En este caso sí que el cliente realizó una serie de pruebas comparándolo con los túneles existentes y podemos destacar dos aspectos. Con este sistema conseguimos un descenso de temperatura muy rápido comparado tanto con freón como con amoníaco bombeado, que le sorprendió al cliente, y en tanto en consumo podemos garantizar que hemos mejorado el consumo con los sistemas actuales. No nos han dicho el porcentaje, pero sí que tenemos, no sé si hemos mejorado el consumo. El dato que nos dieron es que están en un consumo, ellos miden el consumo, evidentemente, la repercusión sobre el kilo de carne congelada, y el dato que me dieron, que habían medido, era que el ciclo de congelación pues le suponía un coste energético de con nuestros equipos 0,1 kilovatio hora por kilogramo de carne. Y eso lo comparan con otros sistemas que tienen. Creo que el sistema de freón que tiene, que de 448, creo que estaban en 0,5 kilovatios hora por kilogramo de carne,
Y tienen otros sistemas de amoníaco donde estaban un poquito superior al 0,1, pero también en ese sentido, de amoníaco bombeado. Sí, pero destacaron la bajada de temperatura tan rápida con este sistema, la estabilidad en la temperatura, porque sí que mantenemos una temperatura muy estable con este sistema, y luego la reducción de costes en la producción, en la congelación de los ciclos de ultracongelado. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por esta presentación. Muchísimas gracias.